Te lo digo. Vale, bueno, tan mal. Pantalla completa. Presentación. Bueno, ¿cómo vamos? 5, ¿no? Más o menos. Bueno, se puede recuperar. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a la jornada de difusión del máster en astrofísica, ¿vale? No de astrofísica, todavía a veces le tengo que recordar a nuestro señor decano que es en astrofísica. No, bueno, el máster de astrofísica o en astrofísica, ¿vale? Es un máster de 60 créditos, ¿vale? De un año, poco para que tengáis la referencia, como el resto de los másteres de esta santa casa, y está impartido por 3 departamentos distintos: el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica, y el Departamento de Física Térmica, ¿vale? Ahora veremos en qué asignaturas somos responsables de distintos departamentos. Esta es la composición de la comisión coordinadora. Hay un cambio, de hecho. En vez de Santi, realmente está Nicolás Cardiel, que está aquí en la audiencia. Y bueno, en principio está dirigido a graduados, ya no hay licenciados, salvo que uno sea muy mayor, y graduados de titulaciones tales como el grado en física de la Complutense, pero también el grado en matemáticas y algunas ingenierías relacionadas, aeroespacial, aeronáuticos, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo tiene un perfil muy orientado a los que venís de esta casa, si sois varios de vosotros y vosotras, y por lo tanto, pues bueno, pues en algunos aspectos se basa en la formación que ya habéis recibido, ¿vale? Como ahora veremos. Como decía, es un máster de 60 créditos ECTS, de los cuales 4 asignaturas son obligatorias. Todas las asignaturas son de 6 créditos, salvo el TFM, que es de 12, ¿vale? Vamos también para efectos de calendario y de carga docente sencillo, todas son de 6, con lo cual aquí tenéis 24 créditos. Luego el trabajo fin de máster, que es obligatorio, son 12 créditos, tendríamos 36, y nos faltan las asignaturas optativas, ¿vale? Hay un pool de hasta 8 asignaturas, de las cuales pues vosotros tendréis que elegir 4. Ahí se incluyen las prácticas en empresa. Ahora veremos un poco cómo es el tema de las prácticas en empresa, que últimamente son cada vez más populares. Este año creo que tenemos 19 alumnos o por ahí en prácticas en empresa, lo cual es una pasada para un máster que tiene 28 plazas, claro. Y luego existen unas asignaturas que son complementos de formación, que son asignaturas del grado y que se le asignan a la hora de hacer el proceso de admisión y del máster a alumnos que no tengan suficiente background, digamos, en temas relacionados con la astronomía y astrofísica. Por ejemplo, dudas así típicas que surgen. Si yo he hecho las 4 más de astrofísica de grado en física de la Complutense, astrofísica de tercero, observación extragaláctica y estelar, por supuesto que no se te van a asignar completo de formación. Si has hecho 3 de esas, tampoco. Si has hecho 2, pues depende un poco de qué otras asignaturas has hecho. Si has hecho, por ejemplo, cosmología o relatividad, a lo mejor tampoco. Pero si son muy dispares o muy distintas de la astronomía astrofísica, podría asignarse uno. Esto, de todas formas, no está pensado para los alumnos de este grado, donde en física de la Complutense hay bastante materia, digamos, relacionada, sino otros grados en física de otras universidades donde realmente hay muy poca. A lo mejor hay una sola asignatura de 6 créditos. Pues obviamente, si te planto ahí directamente en conformación y evolución de galaxias o dinámica de galaxias, sin ningún tipo nada más que una asignatura que diste en tercero de astrofísica, mezclada a lo mejor incluso en cosmología, relatividad y 3 cosas más, pues seguramente no te enteres. Entonces, para esos están pensados los complementos de formación, sobre todo, ¿vale? Que, como digo, son un máximo de 3 asignaturas de escoger, pues típicamente de esas 4 que se dan en el grado en física. O sea, que vais a las clases con los alumnos de tercero y de cuarto y lo único que necesitáis es aprobar esas asignaturas para que se os pueda dar el título de máster. No cuentan para nota media y bueno, en principio lo que sí es verdad que se pagan a precio de crédito de máster. Ahí la Complutense son unos cracks y han de cobrar los precios de las asignaturas que son de grado a precio de máster por ser complemento de formación. Entonces, si las podéis cursar ahora, mejor que mejor. Más baratas, entre otras cosas, ¿vale? Y también tendréis más tiempo para digerir toda la astronomía y la astrofísica, ¿de acuerdo? Esto es un poco el compendio de ellas, las de primer cuatrimestre, que son las obligatorias. El trabajo fin de máster es anual, se asigna típicamente en octubre y ya tenéis hasta junio con el TFM para hacerlo, ¿vale? Y luego las del segundo cuatrimestre, que son estas de aquí, de las cuales se eligen 4. Ahora pasaremos un poco por ellas.
muy importante, salvo un par de asignaturas que tienen clase el viernes en el segundo cuatrimestre, o sea, de las optativas, el resto todas están concentradas de martes a jueves. Con lo cual, para el tema de algún tipo de actividad profesional o el propio TFM o las prácticas en empresa, os deja esos dos días libres, lunes y viernes, que son los que suelen usar nuestros compañeros y compañeras de este curso y de cursos pasados para hacer esas otras actividades. Voy a ir un poco por ella, luego algunos de los profesores de las asignaturas pues dedicaron un par de minutillos a deciros cuáles son los conceptos principales. Las voy a agrupar por lo que sería temática y que también, digamos, cómo se conectan estas asignaturas con asignaturas de cuarto y alguna incluso de tercero, como en la astrofísica, del grado en física de la Complutense. Que se conecte no quiere decir que empezáis asumiendo que todo el mundo lo ha hecho, no. Realmente, en prácticamente todas las asignaturas se asume un cierto background, pero no tiene por qué, no se engancha con el último tema del curso de cuarto, de tercero, no, en absoluto, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que están relacionados y el background que necesitáis para estas asignaturas de aquí, pues os lo daría en este caso la astrofísica estelar de cuarto de grado. Aquí entran, digamos, lo que sería dentro de la astrofísica estelar, pues tendríamos las atmósferas estelares, que es la asignatura que imparte Nicolás Jardín en el primer cuatrimestre, y luego tendríamos sistema solar y exoplanetas y estrellas frías y objetos subestelares, que son dos asignaturas optativas del segundo cuatrimestre que imparten David Montes y Sergio Pascual, y esta David Montes, ¿vale? Armando, perdona. ¿Estás pensando algo? No se ve nada. Ay, perdona, no se ve la pantalla, no se ve. No. Ay, perdona, pues es un buen punto. Lo voy a compartir para que... Gracias. Sí, debería compartirlo, ¿no? Sería lo suyo. Si no, me estoy grabando yo aquí. Your entire screen. A ver si ahora... Dime, Enrica, si se ve cuando... Sí. Ya se ve. ¿Ves la presentación ahí? Sí, perfecta. Gracias. Vale. Ahora he debido cambiar a medio interestelar. Es así, ¿no? Sí. Vale. Gracias, Enrica. Gracias. Bueno, pues así cuando se quede grabada, pues también la subiré para que vosotros, si tenéis dudas, la podéis ir viendo, ¿vale? La presentación. Luego tenemos lo que sería la parte de medio interestelar, que es una asignatura específica de las obligatorias, que imparte la doctora Patricia Sánchez Blázquez, y que, en cierto modo, hereda conocimientos o background, si queréis, de tanto astrofísica estelar como astrofísica extragaláctica, porque el medio interestelar, obviamente, está tanto en nuestra galaxia como en galaxias externas, y es una buena herramienta para entender las condiciones físicas tanto en nuestra propia galaxia como en galaxias externas, ¿vale? Luego, dentro de lo que es la parte de astrofísica extragaláctica, aunque ya habéis visto que el medio interestelar también hereda de ella, estaría la parte de formación y evolución de galaxias, que imparte la profesora Maritza Lara López y yo, en obligatoria del primer cuatrimestre, y la dinámica de galaxias, que este año doy yo, ¿vale? Que es una asignatura optativa. Esas son las dos, digamos, relacionadas más fuertemente con la astrofísica extragaláctica, junto con la de altas energías, que también hereda mucho de la astrofísica extragaláctica, que contaré a continuación. Y luego tenemos una parte más técnica. Por ejemplo, si uno viene de ingeniería y yo le pongo la comisión le pone complementos de formación, si hay alguna que no se le suele poner es esta, porque la más técnica, pues los que venís de ingeniería, no, las que venís de ingeniería normalmente eso lo tenéis un poquito más, o por lo menos os cuesta menos poneros al día que en otras, por ejemplo, en algo más teórico como astrofísica estelar o incluso medio interestelar, ¿vale? Este grupo, las que heredan, digamos, de ahí, pues estaría la obligatoria, que es la instrumentación astronómica, que la da el profesor Francisco Miguel Montenegro Montes, y también Enrica Belocchi, que está aquí en casa. Y luego tendríamos las optativas, que son las técnicas experimentales en astrofísica, que da el profesor Nicolás Cardiel, y el análisis de datos y estadísticas, que está aquí en primera fila, ¿vale? Esta es obligatoria y estas son dos optativas del segundo cuatrimestre, ¿vale? En cierto modo, estas asignaturas ambas, especialmente el análisis de datos, también tiene una componente transversal que a lo mejor a priori no tenga clara, a los que se quiere dedicar a hacer el doctorado y que tiene que ser astrofísica y que los suyos son las enanas marrones o las galaxias o los exoplanetas, pues es una asignatura que tiene la ventaja de que también, al ser más transversal, pues da quizás más capacidades son más profesionalizantes de cara, por ejemplo, a pues, trabajo en empresa o en otro tipo de tareas. Lo cual, bueno, si no lo tenéis muy claro, puede ser una buena herramienta, además de que dentro de la astrofísica también es fundamental todo lo que es relacionado con la estadística y el análisis de datos. ¿Vale? Y luego tenemos las que heredan, digamos, del universo más a gran escala o de desplazamientos al rojo
más altos, que serían la astrofísica de altas energías, que es compartida con el máster en física teórica, y lo mismo con la física del modelo cosmológico estándar, que también es compartida. Aquí sí que hay se hereda bastante de la asignatura de cosmología de cuarto, que es Así que es una continuación natural, salvo que el profesor Zembrano, que es el que la imparte, junto con Antonio López Maroto, me corrija. ¿Vale? Y luego la astrofísica de altas energías, que entre otros da Dani Nieto, que está allí en última fila, y Marcos, que no le veo, pero a lo mejor no ha podido ver. ¿Vale? Y Miguel Más en el centro de astrobiología. ¿Vale? O sea, esta asignatura es entre los tres que os comentaba. ¿Vale? Horarios. Os he dicho que de martes a jueves, en primer cuatrimestre esto es así, o sea, religioso. Tenéis los lunes y los viernes libres y de hecho es básicamente la mañana de martes a jueves, empezando a las 10 de la mañana y ahí tenéis las 4 asignaturas obligatorias. ¿Vale? Segundo cuatrimestre, pues como decía, también salvo estas 2 clases que hay que son compartidas con el máster en física teórica, el resto vienen martes y jueves, ¿vale? Y estas 2 también están aquí, ¿vale? Las de estas clases de por la tarde. Algunos elementos yo creo relevantes, pues tampoco me quiero alargar en exceso. Bueno, pues dentro de la asignatura de técnicas experimentales en astrofísica, pues hay una práctica que se realiza en el Observatorio de Cala Alto con el telescopio de 2,2 metros. Son 2 noches de observación que, digamos, con todos los gastos pagados por el máster y que hasta este año no se ha podido realizar por la pandemia, no se ha podido realizar durante 2 años y ahora se va a volver a realizar. De hecho, ya tienen las fechas asignadas para este curso y obviamente, pues, Dios mediante, el curso que viene tendremos también práctica en el observatorio de Cala Alto con esos telescopios. Ahí tendréis que preparar vuestros propios programas de observación, vuestras propias propuestas y luego también analizar los datos a la vuelta del observatorio. Se ha procurado además este año y el que viene igual hacerlo bastante pronto para que tengáis bastante de la asignatura, no solo para preparar el programa de observación, sino luego para lidiar con los datos, que es gran parte del objetivo de esta asignatura. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda sobre alguna de estas asignaturas, para nosotros en este máster y en general en esta casa, la guía docente es la Biblia, o sea, lo que está ahí, todo lo que tiene que estar ahí, si no está ahí, malo, y si hay algo sobre todo que va en contra de lo que pone la guía docente tiene razón. ¿De acuerdo? O sea que si alguien se salta la guía docente, decídmelo a mí como coordinador actual o a quien sea o al profesor, porque no se puede uno saltar la guía docente bajo ningún pretexto. ¿Ok? Bueno, pues tenéis obviamente información sobre los horarios, ya las conocéis de otras titulaciones como de grado, las tutorías, los objetivos de la asignatura, programa, métodos de evaluación, etcétera, de las diferentes asignaturas. Si tenéis dudas de qué versión de la guía docente me tengo que creer, siempre id a la página de guías de la propia facultad. ¿Vale? Las páginas de los másteres también están bien enlazadas, pero a lo mejor a mí me dice la vicedecana de calidad, cambia el enlace y tardó 3 días. Bueno, pues la buena siempre es la que está en la página de la facultad colgando de la carpeta de guías másteres. Tenemos una página web como muy completa, información muy actualizada. Ahora veremos también que tenemos un Twitter que digamos que tiene un feed aquí que se alimenta y bueno, pues todo lo que son noticias un poco más urgentes del tipo de calendario de tribunales de TFM. Aquí tenemos un nuevo template para evaluar las prácticas en empresa. Todo eso se va poniendo aquí. Además, y obviamente, enlaces a la guía docente, a las páginas de las asignaturas, etc. O sea, esta es la segunda línea. Si queréis son, pues, no es que sea apócrifa, pero sí que es un documento casi del mismo valor que la guía docente. Aquí tenéis un poco lo que son los enlaces a páginas que son relevantes, están también en la guía docente, o sea, no hace falta ir uno por uno, pero ahí incluye, por ejemplo, el reconocimiento de créditos, cuándo me puedo cambiar de asignatura a asignatura, hasta qué plazo tengo para entregar los papeles de haber terminado el grado, todo ese tipo de dudas más que razonables que os pueden surgir, ¿vale? Este es el Twitter del máster, donde iré poniendo cosas del tipo, ¿se ha abierto el plazo de admisión? Por ejemplo, que ahora está abierto hasta finales de febrero, 23 de febrero, si no recuerdo mal. A que si os interesa este máster, yo aprovecharía el primer plazo de admisión que está ahora abierto, ¿de acuerdo? No tenéis por qué haber acabado el grado, simplemente tenéis previsión de acabarlo a lo largo de este curso, ¿vale? Pero yo lo haría ya porque siempre hay un poco de subida de la nota de corte, ahora hablaremos de eso, del primero al segundo. Es poco, ¿vale? O sea, que si alguien se olvida no es dramático, pero yo intentaría hacerlo en el primer periodo de admisión, que es el que está abierto ahora. ¿Vale? Información sobre la unidad de igualdad. Hay una nueva versión esta es la antigua, hay una nueva versión del protocolo para la prevención y detección de situaciones de acoso en general.
¿vale? Con lo cual, si vais a la unidad de igualdad, podéis bajarlo. También está enlazado desde la página del máster, ¿vale? Nueva versión que yo os animo a que consultéis, porque en estas cosas a veces hasta que uno no las lee escritas no se da cuenta de que está en esa situación. La página del defensor universitario, ¿vale? Ya sabéis que tenemos elecciones, con lo cual muchas de estas caras pueden cambiar de aquí a nada, pero bueno, ahora mismo este es el defensor universitario. Y tenemos una oficina para la calidad que depende del vicerrectorado de calidad, ¿vale? También tenemos un vicedecanato de calidad, al cual os animo que si tenéis cualquier problema, pues vayáis a pedir información, si tenéis quejas, hay un mecanismo también de quejas a vicedecanato de calidad. Y bueno, siempre a mí como coordinador y responsable de la comisión coordinadora del máster, pues también podéis acudir en cualquier momento, ¿vale? Tanto ahora, que no sois alumnos, para preguntarme cómo se hace esto y lo otro, como cuando seáis alumnos. ¿De acuerdo? Mi puerta siempre está abierta y podéis venir a preguntarme cuanto antes, ¿vale? Cualquier duda que tengáis. Fechas relevantes. No tengo reloj. Muy bien. 22. Vale, bien, no va mal la cosa. Bien, fechas relevantes. La matrícula. Cuanto antes, mejor. Primer plazo de admisión hasta ahora, hasta 20 y tantos de febrero. Yo iría a él. Por aquí debe estar puesta la fecha. Si no, bueno, luego os la confirmo. La que es modificación se puede hacer hasta octubre. No está puesta la fecha fija todavía, pero ya llevamos 2 años que ha sido el 7 de octubre. A lo que caiga en domingo, pues van a darle por ahí, ¿vale? Hasta el 7 de octubre uno puede hacer modificaciones, ¿vale? Si uno, por ejemplo, no tiene claro si va a hacer prácticas en empresa, pues puede pedirlas en su momento y si se le asignan las prácticas en empresa, que no son obligatorias en este máster, si se le asignan, entonces tiene un periodo a finales de enero para, digamos, deshacerse de una optativa. Son las del segundo cuatrimestre. Entonces, las prácticas en empresa son del segundo cuatrimestre y se haría en lugar de una de las optativas del segundo cuatrimestre. Como las prácticas en empresa no son obligatorias, ¿vale? Igual que el TFM sí lo es, vosotros no, la automatrícula no vas a dejar matriculados en prácticas de empresa. No os preocupéis, os matriculáis de las 4 que más os gusten optativas y luego pues ya tenéis identificada, mira, si hago prácticas en empresa, esta me la quito. También eso puede depender de qué TFM vayáis a hacer. Si luego el TFM que hacéis es de una temática o de otra, pues también se puede, durante ese plazo, a finales de enero, hacer un cambio de una optativa por otra. Pues me gustaban mucho los exoplanetas, pero es que ha llegado una oferta de TFM de rayos X, alto Resi, y me mola un montón. Pues oye, habías cogido todas las de exoplanetas, pues deja alguna y cógete astrofísica de altas energías, ¿no? Ejemplo. O al revés. Bueno, para eso existe este plazo. Luego se puede anular también, anularía, que voy a contar yo, tenéis hasta el 30 de septiembre con devolución de tasas o hasta el 15 de noviembre sin devolución, ¿vale? Bueno, realmente uno puede dejar de ir y ya está, también, pero entonces, bueno, eso si luego uno se arrepiente y quiere volver, pues ya tendrías que estar en segunda matrícula, un rollo. Entonces, bueno, pues hasta el 15 de noviembre se puede anular sin devolución. Si los complementos de formación que os han asignado no parecen, joder, es que yo he hecho un montón de cosas en mi asignatura de esta de tercero de astrofísica extragaláctica, ¿por qué me ponen la extragaláctica? Casi prefiero la observacional, que no tengo ni idea de usar un telescopio o no sé cómo se procesan los datos. Pues se puede hablar conmigo y yo cambio los complementos, pero sí que tiene que estar fundamentado, ¿vale? Ya sabéis que tenéis correo del estudiante, aunque vais de fuera, se os creará una cuenta de correo, el acceso a todas las aplicaciones del Google Suite, esta que tenemos, y luego, respecto al trabajo fin de máster, como os decía, esta es la lista de los que hay ofertados para este curso, que ya están obviamente todos asignados y en proceso, y se asignan entre septiembre y octubre, con la idea de que a 20 y tantos de octubre ya esté todo asignado y cerrado, y hay 3 convocatorias, la febrero extraordinaria, para gente que tengan como mucho 18 créditos, puede ser el TFM y una asignatura, por ejemplo, en junio y en septiembre, ¿vale? Y luego las prácticas en empresa, lo que ya os he dicho. Hacemos además algunas actividades complementarias, por ejemplo, se hacen clases introductorias, es una clase básicamente de R, otra de Python, también hay un curso de VO que dura aproximadamente, no son 2 semanas completas, pero clases, no sé si son 3 clases distribuidas en 2 semanas, normalmente en días que no tengan, clases, claro, entonces, las herramientas del observatorio virtual de cara, por ejemplo, a las técnicas experimentales o incluso análisis de datos, pues son útiles y son clases que, pues, profesores del máster, o en este caso, investigadores del Centro de Astrobiología, pues, ofertan y proporcionan a nuestros estudiantes y estudiantes, ¿vale? Y luego hay seminario de profesores visitantes
que se hacen bien dentro del departamento, bien dentro del máster, bien dentro del Instituto de Parcos, y la idea es que se hagan una hora que os sea más o menos cómoda. Si os fijasteis al principio, en el horario hay un hueco los jueves y se acaba un poco antes, entonces si hay un seminario se suele colocar ahí, así no os supone tampoco mucho trastorno para asistir al seminario y más o menos seguir teniendo el mismo horario y la misma vida que el resto de los días de la semana. Respecto a la fortaleza del máster, bueno, la astrofísica es una de las potencias, o sea, digamos, es en uno de los campos que España es una gran potencia, la octava potencia mundial básicamente en publicaciones. Eso es en gran parte por todos los observatorios que existen en España, no solamente los de Canarias, también en Almería, también en Teruel y en otros lugares de España, pero sobre todo, obviamente, los de Canarias y Almería. Es el máster que más asignaturas del área ofrecen de los que se imparten en la península, ¿vale? El otro equivalente sería el de La Laguna, y está diseñado, como digo, para gente que viene del grado de física de la Complutense, aunque hay vías de acceso desde ingenierías, desde matemáticas, etc. ¿Vale? Todos los profesores que lo imparten tienen una activa carrera investigadora y actividad investigadora presente, y aparte se cuenta también con toda la participación de expertos internacionales, algunos de los cuales están aquí conectados, que sobre todo contribuyen a nivel de supervisión de trabajo fin de máster o de prácticas en empresa, ¿vale? Prácticas en empresa, de hecho, en nuestro máster muchas de ellas se realizan en centros que son centros de investigación, no son empresas, ¿vale? Como el CSIC, como el INTA, a través directamente de institutos del CSIC o institutos mixtos como el Centro de Astrobiología, o bien el CIEMAT, o otras universidades también, etc. ¿Vale? Y luego, en general, los resultados no voy a entrar porque son muchos, pero en general el nivel del máster se considera alto, pero también el grado de satisfacción se considera alto, ¿vale? Eso sí es relevante. Y luego, quizá quedarme con ese titular, el 60% de los titulados en los 2 años previos está haciendo una tesis en astrofísica con una beca predoctoral, ¿vale? Está orientado así el máster, pero también es importante ver que el porcentaje es alto. O sea, que no es solamente el top 10% el que hace la tesis, sino que realmente, digamos, con un poquito de tiempo y esfuerzo, el porcentaje llega a ser, como digo, del 60%, incluso hay cursos que es superior. Realmente no solamente está orientado para ello, sino que se tiene éxito en ese objetivo, lo cual es importante, y el porcentaje yo creo que es bastante alto. Simplemente la lista de colaboradores. Obviamente hay muchos más colaboradores, sobre todo si uno va viendo a lo largo del año, de los diferentes años que participan en trabajos de fin de máster y prácticas en empresa, porque obviamente esos van cambiando, ¿no? Y los profesores también cambiamos, pero un poco menos. ¿Alguien se nos ha conectado? Un segundín. Bueno, luego los admito y primero termino. Eso no me hace un lío. ¿Vale? Y esa es la última transparencia. Si queréis, nos quedan casi 20 minutos, pero si queréis respondo ahora preguntas y paso a continuación a que se presenten los profesores y colaboradores del máster que están en la sala y en casa. Pero si tenéis alguna duda, yo creo que es mejor ahora, porque más importante es resolver vuestras dudas que nosotros nos presentemos. ¿Dudas? ¿Es muy difícil? Normal. ¿Hay que trabajar? Sí. ¿Que lo paséis bien y aprendéis? Yo creo que sí. Por lo menos es el feedback que me llega. Dime. Sí. Me gusta a mí la astrobiología, este máster es el correcto que hay que cursar para llegar a la astrobiología. Ahora mismo no hay ningún máster específico en astrobiología, sí que hay algunos programas de doctorado, los que ya viene después, que sí que mencionan esa palabra de astrobiología, pero a nivel de máster no. Con lo cual yo diría que sí. O sea, realmente muchos de los colaboradores, incluso profesores del máster externos, son del centro de astrobiología. O sea que yo diría que sí. Obviamente, si lo que te gusta la astrobiología son, por ejemplo, los extremófilos o cosas de estas o la geología o los volcanes o vida en los geysers, eso va por biología o incluso por geología. Pero si te interesa la astrobiología desde un punto de vista de condiciones para que se pueda dar la vida o exoplanetas, etcétera, atmósferas de exoplanetas incluso, composición química, entonces yo diría que sí. Pues nada, pues si quieres vamos a hacer una ronda de profesores en el aula mientras yo termino de admitir a los que están en casa. Entonces, muy rápido, si os podéis dedicarle nada, un minutico cada uno para presentaros y decir qué impartís, para que os vean las caras y que sepan lo que les espera de bueno, por supuesto. Pues vamos a empezar por aquí, porque te tengo ahí. ¿Te gustó el alumno aventajado? Bueno, yo soy Sergio Pascual y imparto
Análisis de datos y técnicas estadísticas junto con Marisa, que está ya al final de la formación. Y David está. No, está observando. Pues sistemas solares o planetas, yo doy la mitad de la asignatura, yo doy la parte del sistema solar. Pues nada, no sé. Estadística, básicamente vamos a meternos en el proceso mundo de la estadística bayesiana, que está muy bien, incluso si no vais a estudiar astrofísica, pues no vais a seguir en la carrera de astrofísica, porque bueno, os puede servir para cualquier otro campo de la física o de finanzas, matemáticas, etcétera. Y no sé, a ver, la asignatura de sistemas solares o planetas, bueno, pues tanto la parte de sistema solar que doy yo, en la cual vamos explorando pues eso, el sistema solar, los planetas, hablamos también del Sol, incluso compartido con la otra asignatura que tiene David, de estrellas frías. Vamos explorando el sistema solar y a la vez vamos explorando los diferentes métodos de detección de exoplanetas, comparando con lo que tenemos en el sistema solar, los diferentes tipos de planetas, atmósferas y, bueno, formación de sistemas planetarios y comparando con la formación del lustro. Y ya hablo por las dos. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Pues no sé si hacemos así la rosca. Sería Patricia. Me gusta la Patricia Sánchez Blaque, pero no, doy la asignatura de interestelar, obligatoria. Y pues aquí vais a aprender que el interestelar es todo lo que encontramos entre las estrellas en una galaxia, que incluye edad, diferentes fases, vacío, caliente, polvo, radiación. Y bueno, pues es muy útil para entender todos los procesos, ¿no? De reciclaje, bueno, todos los procesos de formación de estrellas en la galaxia, reciclaje de gas y también para interpretar la luz que nos llega pues, tanto de nuestra galaxia como de las galaxias externas. Entonces, vais a aprender también muchas técnicas como derivar propiedades físicas de gas, fórmulas químicas y todo lo que podéis aprender del estado evolutivo de las galaxias y de su. Muchas gracias, Patricia. Perdonad si en casa no se oye muy bien, pero es que no tengo un micrófono de mano, entonces sí, bueno, si os aceptáis, pero me da apuro que tengáis que venir todos. O gritar. Elegir. Hola a todos, me llamo Nicolás Jardiel, a lo mejor os he dado clase alguno en matemáticas o en astrofísica de tercero. Me encargo de dos asignaturas en el máster. La primera es una asignatura obligatoria, atmósferas estelares, que se centra en tratar de enseñaros a entender cómo son los espectros de las estrellas. Muchas veces hablamos de astronomía y astrofísica como si fueran palabras sinónimas, pero en realidad hay una diferencia entre astronomía y astrofísica. La astrofísica es la física de los astros y la astrofísica despega cuando se empiezan a hacer espectros de las estrellas. Y lo que os enseñamos en la asignatura de atmósferas estelares precisamente es entender cómo se producen los espectros en las estrellas, y la luz es básicamente el instrumento con el cual accedemos a la mayor parte de información en el universo. Luego es muy interesante aprender cómo se puede interpretar el espectro de una estrella. Luego otros objetos como las galaxias se forman, su observación nos proporciona una mezcla de luz de estrellas distintas, y si conocemos cómo es el espectro de una estrella podemos tratar de resolver un problema inverso muy complicado, que es entender cómo está formada una galaxia, por ejemplo. Y para que eso no sea solamente una descripción teórica de cómo se forma el espectro de una estrella, dentro de la asignatura hacemos un modelo de atmósfera estelar, un modelo sencillo, que se programa en Python, en clase. De tal manera que, si no sabéis Python, a través del curso de introducción que se suele dar al comienzo del máster y a través también de algunas pinceladas que damos en la asignatura de atmósferas, tratamos que todo el mundo sea capaz de defenderse en ese lenguaje de programación antisistemadamente. Y luego también participo, junto con Jesús Gallego, en una asignatura del segundo cuatrimestre que se llama Técnicas Experimentales en Astrofísica, que es la asignatura que involucra la observación desde el Observatorio de Calar Alto, en la cual nos enseñamos a realizar todo el proceso que es necesario desde que tienes una idea, quiero resolver un problema en astrofísica, hasta que realmente publicas un artículo en el que pones qué has encontrado cuando has observado un objeto astronómico y has interpretado los datos y has conseguido sacar esa información y dar esa respuesta que andabas buscando. En ese sentido, es una asignatura extremadamente práctica. Os enseñamos a tratar con datos en el óptico, no tenemos tiempo para hablar de observaciones en radio ni con plataformas espaciales, pero con lo que os enseñamos en esa asignatura seguramente os damos una base suficiente para que os podáis enfrentar en el futuro a realizar trabajo de investigación en cuanto acabéis el máster
analizando para ello datos que podéis obtener desde cualquier observatorio en el mundo, desde cualquier satélite que está orbitando alrededor de la Tierra en este momento. De tal manera que son dos asignaturas muy distintas, de las que os he hablado en estos últimos minutos, pero muy complementarias, que además, en conjunción con lo que se da en las demás asignaturas del máster, creemos que os da una base muy sólida acerca de cómo os podéis enfrentar al desarrollo de un trabajo de investigación en astrofísica. Muchas gracias, Nicolás. ¿Tenéis alguna pregunta en algún momento? Levantad la mano, no os preocupéis si hay alguna duda o... Pues muchas gracias, Maritza. Vamos a hacer que todo vengáis para acá. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Maritza Lara López. Soy una investigadora relativamente nueva aquí, de Córdoba y Cajal. Y en el máster yo estoy impartiendo la materia de formación y evolución de galaxias, la mitad, Armando va la primera mitad, que es una parte más teórica, y yo la parte observacional, la segunda parte. Y bueno, conmigo van a ver el completamente observacional, galaxias, surveys, funciones de luminosidad, morfologías, agujeros negros también, AGNs, que no me gustan los agujeros negros. Y bueno, eso es en el primer cuatrimestre. En el segundo estoy dando la segunda parte de prácticas en el curso de análisis de datos que da Sergio también. Y bueno, esto se imparte con R, así que si les interesa esta materia presentativa, pues sería buena idea que tomaran el curso introductorio de R, del que les han hablado. Y vaya, es una materia súper práctica, no importa lo que hagan, o sea, van a usar programación en cualquier área. Y además, pues es también muy útil, porque una de las salidas después, si no quieren academia, pues es hacer industria, y sobre industria, hacer análisis de datos, y pues esta materia les va a caer bastante bien. Muchas gracias, Maritza. Sí, o sea, lo de los cursos que os he dicho son cursos breves, pero que, digamos, están también puestos para que sean compatibles con, por ejemplo, lo mismo, los jueves. A ver, Que es una clase, vamos. Es una clase, o sea, no pensemos que estamos dando un curso. Es una clase clasecilla para que sepas si no tienes ni idea. Por lo menos lo de VO tiene pinta de ser bastante más... Sí, lo de VO son Pero es 3 horas, me parece, o 3 horas y media. No exageremos. Fran, Hola, ahora dejo la oportunidad a los que estéis en casa. Bueno, yo soy Fran Montenegro y junto con la doctora Enrica Vilocchi, que está conectada ahí de casa, pues nos ocupamos de la asignatura de instrumentación astronómica. Y bueno, pues es una asignatura que, como ha dicho Armando, tiene diferentes puntos de vista, es muy buena de diferentes puntos de vista para aquellas personas que se van a dedicar a hacer un doctorado después en investigación en astrofísica, pues es siempre muy recomendable saber de dónde vienen los datos en los que van a trabajar, cuáles son las características del ruido, etcétera. Entonces vamos a estudiar cosas como los telescopios con los que se observa, vamos a estudiar un poco de la instrumentación que hay, no solamente en el óptico, sino también en otras longitudes de onda, como en el radio, o en otras energías, etcétera, un poquito de ondas gravitacionales. Bueno, y luego también para aquellas personas que tienen un poco más de interés en la parte más técnica, pues también es interesante, a lo mejor que tienen un background más en ingeniería y demás, pues les interesa más saber pues, los detalles de cómo funcionan los diferentes instrumentos. Aquí en el departamento pues hay proyectos muy interesantes de desarrollo de instrumentación, así que también es una salida, digamos, para la gente que se dedica a la astrofísica, es una salida muy interesante, muy digamos, importante, ¿no? Y aquí en el departamento pues hay una experiencia grande de desarrollo de instrumentos, tanto para telescopios grandes, etcétera, como para telescopios futuros como el Vamos a hablar también un poco de telescopios que están en desarrollo, en fin, pues todo lo que es el panorama de la astronomía instrumental en el futuro, tanto en el espacio como desde Tierra. Y también hay una componente práctica de la asignatura, que es de la que se encarga Enrica, que no sé si puede comentar algo. ¿Quiere comentar algo, Enrica? A ver si le da la voz. Sí, es que está un poquito malita. Hola, voy, espera. ¿Me oís? Sí. Hola a todos. Disculpa por la voz, pero no me da para más. Pues sí, simplemente eso, que la práctica complementa muy bien la parte de teoría de esta asignatura y en ellas tenemos como 5 o 6 prácticas en las cuales vemos temas muy importantes y útiles, digamos que podrían ser útiles en el día a día para un investigador astrofísico, como por ejemplo que podrían ver de manera tangible los alumnos cómo planear una observación y manejar calculadores de tiempo de estimación del James Webb o de otros instrumentos. Gracias, Enrica. Con esa voz a descansar.
Pues nada, si quieres pasamos a, no sé si... Ah, Jesús, está aquí. Pues hola, yo soy Jesús Gallego y para el máster lo que hago es compartir la asignatura de técnicas experimentales con el profesor Nicolás Cardiel. De hecho, entre los dos os acompañamos en esta aventura que os ha contado Nicolás, que es diseñar un proyecto, asegurarse de que de la viabilidad, de que lo pueda hacer, y luego una parte muy especial que es que nos desplazamos físicamente al Observatorio de Calar Alto en Almería y tenemos la oportunidad no solamente de conocer de primera mano los telescopios, sino que hay un número de noches, en concreto un mínimo de 2, en los que el telescopio de 2,2 metros del observatorio está a vuestra disposición y para que se hagan los proyectos que habéis diseñado. Está súper fenomenal, la verdad. Es toda una experiencia. También incluye la posibilidad de que esté nublado, por supuesto, y que no se pueda observar. O sea que la experiencia es real hasta para lo bueno y para lo malo. Y independientemente de que esté nublado o no, siempre tenemos observaciones tomadas por los compañeros de cursos anteriores, por ejemplo, y luego, evidentemente, lo que falta es convertir esos datos en resultados de valor científico. Y eso sería lo que haríamos después cuando volvemos del observatorio. Evidentemente es una asignatura muy práctica, pero que si uno se la monta bien, pues puede disfrutar bastante, la verdad. Muchas gracias, Jesús. Pues nada, si quieres, José Alberto, que te veo ahí, te hemos dejado en ese lado. Es difícil hacer con una espiral así, recorrer toda la sala. Hola, me llamo José Alberto Ruiz Zembranos y soy uno de los profesores encargados de dar la asignatura optativa de física del modelo cosmológico estándar. Como ha dicho Armando, es una continuación suave de la cosmología que al menos aquí vemos en cuarto, ¿no? En cuarto aquí vemos la cosmología del universo homogéneo y en el máster vemos pues, el universo inhomogéneo, como esas semillas de inhomogeneidad se producen durante la inflación y como van creciendo, producen las anisotropías del CMB y estructuras ya posteriores. Y bueno, yo soy uno de los profesores, el otro profesor es Antonio López Maroto, y es una asignatura compartida entre el máster de cosmología y el máster en astrofísica. Y eso también está bien, ¿no? Yo creo. Y que tengáis contacto también con otro tipo de másteres y ver un poco pues, la formación que tenéis. Y nada más. Muchas gracias. Ahora, como se enteren tus compañeros de máster en física teórica que les has dicho máster en cosmología, se te cae el pelo. Está grabado, efectivamente. Pues yo creo que Dani, ¿no? Que a lo mejor, y luego Afi, me parece, ya... Que Afi este año no... Pues si no, que te lo evito. Bueno, pues mi nombre es Daniel Nieto, imparto otra asignatura compartida con el máster en física teórica, que es astrofísica de las energías, y se llama física de astropartículas, pero el temario es idéntico y lo que tratamos de explicaros y que comprendáis y que comenzáis la medida de lo posible a trabajar en ello es en las técnicas en estudio de los fenómenos no térmicos del universo. Realmente, bueno, pues, la gran mayoría de las asignaturas que han estado introduciendo mis compañeros y compañeras se basan fundamentalmente que vamos a tener procesos radiactivos que pueden explicarse mediante, bueno, pues, radiación térmica, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos explicar pues, qué es lo que pasa en fuentes que van a ser capaces de acelerar rayos cósmicos, partículas, a energías tremendamente altas que no pueden ser explicadas a través de fenómenos térmicos y también los fotones, rayos gamma, que acompañan a todos estos procesos en estas fuentes de aceleración de estos rayos cósmicos. También hay pinceladas de una, digamos, una rama de astrofísica que se está abriendo paso, que es la astrofísica con neutrinos, telescopios de neutrinos, y también comentamos brevemente ondas gravitacionales, telescopios de ondas gravitacionales. La asignatura, aparte de tener una componente que os explique los objetos y los procesos
que generan este tipo de radiaciones. También os va a explicar cómo las detectamos, porque los detectores que utilizamos en física de astropartículas o física de altas energías son un poquito distintos a los detectores típicos digamos, en el óptico, y vais a tener también la oportunidad de ir al laboratorio y trabajar con algunos de estos detectores. También tenemos unos laboratorios de computación en los cuales realizaréis unas pequeñas simulaciones acerca de, por ejemplo, la propagación de rayos cósmicos en la galaxia, y también eso os permitirá analizar datos de telescopios de rayos gamma. Y también incluye una cosa bastante interesante de esta asignatura, es una visita al Centro de Ciencia y Astronomía de la Agencia Espacial Europea, que está aquí en Villafranca. El profesor Miguel Masés, que trabaja ahí en el Centro de Astrobiología. Por cierto, olvidé mencionar que otro de los compañeros que imparte la asignatura, que nos conocemos ya, pues en este caso, pues, el profesor Masés, que trabaja allí, pues nos llevará y nos enseñará el centro de ciencia y astronomía de la Agencia Espacial Europea. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si hay algún supervisor de TFM o potencial que quiera contar algo aquí en el aula. Si no, yo creo que la que tenemos conectada, que sí que es supervisora de TFM y también participa en prácticas en empresa, es la doctora Carmen Sánchez Contreras, que es del Centro de Astrobiología. No sé si, Carmen, si quieres contarnos algo de tu experiencia o... Ya la tenemos. Hola a todos y todas. Sí, se te oye muy bien. ¿Me oye? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, sí, claro. Yo os cuento brevemente, entiendo, un poquillo lo que hago. Pues eso, mi nombre es Carmen Sánchez Contreras y trabajo en el Centro de Astrobiología. Estoy en la sede del Centro de Astrobiología, que está en Villafranca del Castillo, en el campus de la ESA. Y bueno, como ha dicho Armando, sí, desde hace unos años intento con cierta frecuencia o con cierta regularidad pues dirigir trabajos de investigación pues, a alumnos en diferentes etapas, digamos, académicas, desde trabajos de introducción a la investigación, trabajos de fin de grado, prácticas en empresas y trabajos de fin de máster, pues alumnos y alumnas como vosotros y vosotras, imagino. Y bueno, ¿en qué trabajo yo? Pues trabajo en estrellas evolucionadas, en estrellas que están en las últimas etapas de la evolución estelar, estrellas de baja masa baja e intermedia, de tipo como el Sol y hasta unas 8 masas solares. Entonces, estos objetos, como seguramente ya sabéis, pues evolucionan a gigantes rojas y de ahí pues terminan formando nebulosas planetarias. Entonces, yo me centro bastante en entender todos los cambios que se producen en los vientos estelares de estos objetos desde la fase de gigante roja a la de nebulosa planetaria. Es una transición muy rápida en la que encontramos los objetos que llamamos post-AGB o pre-nebulosas planetarias y, bueno, son objetos con una fenomenología muy compleja donde se dan multitud de procesos físicos que no entendemos bien, también multitud de procesos químicos que tampoco entendemos bien. Pero bueno, son objetos que tienen grandes cantidades de gas en estado principalmente molecular y mucho polvo. Y bueno, pues yo me dedico a intentar caracterizar pues, estos objetos. Bueno, intento utilizar todas las técnicas posibles y el mayor rango, digamos, espectral posible también, pero me centro bastante en observaciones en el rango de las milimétricas y de las ondas submilimétricas. Tanto con observaciones de antena única como interferométricas, que nos dan pues, más sensibilidad y más resolución angular sobre todo. Y bueno, pues digamos que llevo en paralelo pues, diferentes proyectos de investigación encaminados cada uno a abordar pues, diferentes cuestiones, ¿no? Digamos que no conocemos bien en la evolución de estos objetos. Una de ellas muy importante es entender cómo la estructura y la cinemática de estos objetos cambia drásticamente desde la etapa de AGB, en la que tenemos envolturas redondas expandiéndose lentamente, a la fase post-AGB y de nebulosa planetaria, donde tenemos vientos colimados a alta velocidad, además no solamente bipolares, sino multipolares, en fin, tenemos una complejidad estructural importante y eso no se entiende muy bien. Obviamente pensamos que puede estar relacionado con la presencia de estrellas binarias o sistemas múltiples, incluso con campos magnéticos, en fin, hay múltiples procesos que están un poco en debate y con las observaciones pues se trata de ir poco a poco buscando pruebas que favorezcan más unos escenarios que otros y bueno, pues eso, yo sobre todo utilizo técnicas pues eso, en radioastronomía, pero vamos, también observo en el óptico, incluso a longitudes de onda más cortas para tener pues la perspectiva más amplia posible
de estos objetos. Y bueno, pues yo creo que con eso os hacéis un poco una idea de lo que hago. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. No sé si hay algún otro supervisor o supervisora de TFM que esté conectado aquí que quiera comentar algo. ¿No? A la hora, ya, sí. Nada, simplemente comentar este último punto que dice Carmen que es relevante, y es que realmente la astrofísica, aunque tradicionalmente era muy separada en diferentes rangos espectrales y había el astrofísico óptico, el radioastrónomo, realmente, obviamente, los problemas físicos requieren de una perspectiva ya no solo multifrecuencia, sino, como también apuntaba Dani, de multimensajero, que es lo que se suele utilizar ahora, ¿no? Neutrinos, ondas gravitacionales, es la única fórmula que realmente uno puede abordar todos estos procesos físicos, especialmente a muy altas energías, pero no solo. Entonces, bueno, pues creemos que también dentro del máster esa perspectiva multifrecuencia se mantiene, se respeta y se promueve, simplemente para que sepáis que hemos evolucionado un poquito. ¿Alguna pregunta aquí desde casa? No tengo a los de física nuclear presionándome ahí, o sea que no estoy demasiado agobiado, pero que es el siguiente máster que viene. ¿No tenéis preguntas? Bueno, de todas maneras, en la página web del máster está mi correo, me mandéis cualquier duda que tengáis sobre el proceso de admisión, tenéis ahí información del baremo, la nota cuenta un 60%, la adecuación un 25%, el currículum un 10%, y hay otros méritos, idiomas, cursos, etcétera, que es un 5%. Entonces, la nota de expediente es importante, pero también la adecuación. Entonces, en ese sentido, qué tipo de asignaturas estáis cursando, qué tipo de otros mecanismos formativos hayáis usado para tener un cierto mejor adecuación al máster, pues son puntos extras, ¿vale? No os olvidéis. Nicolás, ¿quería comentar algo? Sí, se me olvidó comentar una cosa importante, y es la asignatura de técnicas experimentales tiene un número máximo de alumnos. Sí. Eso no ocurre en ninguna otra asignatura. Este número máximo de alumnos es 18 y viene motivado por la capacidad del observatorio para luego alojar a los estudiantes que viajan a esas observaciones. Entonces, las primeras 18 personas que se matriculan en esa asignatura, que es optativa del segundo cuatrimestre, son las que aparecen. Y llegará un momento en que se cierra la matrícula de esa asignatura. Eso no ocurre en el resto de asignaturas, pero es algo que tenéis que saber. Entonces, si decidís retrasar la decisión de matricularos, de hacer la preinscripción en el máster, corréis cierto riesgo de que luego esa asignatura ya esté llena, si luego hacéis la matrícula oficial bastante más tarde. Es una cosa que tenéis que saber. Sí. Muchas gracias, buen punto. Y también otra cosa que me he acordado según decía eso, si vosotros pensáis que vais a tener que, digamos, compaginar la actividad del máster con, por ejemplo, complementos porque venís de otra titulación o cualquier otra actividad, es bueno que habléis conmigo antes y juntos diseñemos una forma en la que no os agobie demasiado la carga de trabajo, ¿vale? Que no, si tenéis dudas de me estaré pasando, estaré cogiendo demasiadas, lo normal es coger 60, que es todo el curso y para adelante. Pero si tenéis alguna condicionante, que por ejemplo ya sean complementos o sean vuestras circunstancias o lo que sea, que os haga dudar si estoy cogiendo lo que debo, de verdad, hablar conmigo porque ya son muchos años de experiencia de ver cómo compañeros y compañeras vuestras han acabado o han salido y cuál es la mejor forma de hacerlo para sacarlo lo mejor posible, ¿vale? Casi nada, yo renunciar, puede haber una persona que haya renunciado al final, pero sí que es verdad que se puede hacer más y menos agobiante en función de cómo tome uno las decisiones a la hora de hacer la matrícula. Así que no dudéis en consultarme, ¿vale? Pues nada, si no hay más preguntas, daros las gracias a los que estáis conectados desde casa. También podéis hacer preguntas ahora mismo si queréis, si os ha quedado alguna duda. Y si no, como digo, pues podéis contactarme a través de mi correo electrónico que está en la página del máster o venir al despacho, como queráis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, buen día a todos, voy a cortar aquí y buena semana. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao.